Hay una clase particular de descanso que solo aparece cuando ya conoces la historia. No necesitas seguir la trama, porque la trama ya vive en ti. Las voces de Dipper y de Mabel llegan como llegan las voces de una casa antigua, familiares antes de que digan nada, y el pueblo de Gravity Falls se arma solo en la oscuridad detrás de tus ojos. Piensa en lo que eso significa. En ese estado a medias entre la vigilia y el sueño, cuando el cuerpo ya se soltó, pero el oído todavía escucha, una serie que has visto muchas veces deja de ser algo que miras y se vuelve algo que te acompaña. El misterio ya no te tensa, el bosque de pinos, la cabaña torcida, el diario con su tapa de 6 dedos, todo eso ya no pide atención, solo ofrece compañía. Esta noche no vamos a recorrer los episodios que todos recuerdan. Vamos hacia los márgenes de la serie, hacia el piloto que Alex Hirsch dibujó en 2010 para convencer a Disney, hacia las escenas que los censores no dejaron pasar y hacia los fragmentos que se filtraron años después. Es la historia de la Gravity Falls que casi existió, contada despacio, para que puedas quedarte dormido dentro de ella. Bienvenido a la cabaña nocturna. Aquí no hay prisa y no hay nada que resolver. Apaga la luz si todavía queda alguna encendida, busca la postura en la que tu cuerpo deja de pesar y deja que la almohada haga su parte. No hace falta que sigas cada palabra. La voz va a seguir aquí, tranquila, mientras te duermes, y el pueblo va a seguir en su sitio, entre las montañas, esperando sin esperar nada. Respira una vez, lento, y otra vez más lento todavía, y déjate llevar hacia la parte de la historia que casi nadie conoce. Existe una diferencia que casi nadie se molesta en trazar, y sin embargo lo cambia todo. Por un lado están las historias inventadas, esos relatos de internet sobre episodios prohibidos, cintas malditas, escenas que supuestamente algún ejecutivo enterró para que nadie las viera jamás. Por el otro está el material real, el que existió de verdad dentro de un estudio de animación, el que se escribió, se dibujó en guiones gráficos, se grabó en una sala de reuniones y luego, por una razón u otra, no llegó a la pantalla. Este capítulo trata de la segunda categoría. Y para poder hablar de ella con honestidad, primero conviene entender por qué la primera es tan tentadora y por qué casi siempre es falsa. Piensa en lo que significa la palabra prohibido. Sugiere que alguien poderoso decidió esconder algo, que hubo un acto de censura secreta, que existe una verdad oculta esperando a ser descubierta. Y Gravity Falls, con su lógica de cifrados y misterios enterrados, parece el terreno perfecto para esa clase de leyenda. Pero la mayoría de lo que se cuenta bajo esa etiqueta nunca existió. Lo que sí existió es más interesante, precisamente porque es verificable, porque dejó rastro, porque las personas que lo hicieron lo confirmaron con su propio nombre. Empecemos por el principio literal de la serie. En 2010, antes de que Gravity Falls fuera Gravity Falls, Alex Hirsch hizo un episodio piloto de presentación de unos 12 minutos, algo que nunca salió al aire, pensado únicamente para vender la idea a Disney Channel. No se parecía del todo a lo que conocemos. Usaba un estilo más tosco, una animación mixta hecha con flash. Los personajes tenían manos de 4 dedos. Y Dipper no llevaba el diario número 3, sino un libro con otro nombre, el libro de los condenados del Doctor Chiflado. Es la misma historia vista en un espejo temprano, todavía sin pulir, todavía buscándose a sí misma. Aquí es donde la leyenda del contenido escondido se desmorona por completo. Ese piloto no fue enterrado por Disney, no fue una cinta secreta que alguien filtró. Fue el propio Hirsch quien lo publicó entero, de manera oficial, el 3 de agosto de 2016, como recompensa para los fans que habían resuelto un rompecabezas del mundo real llamado La Cacería del Cifrado. Fíjate en lo que eso invierte. El material que un creepypasta habría convertido en objeto maldito, el creador lo entregó como premio, a plena luz, como quien comparte un borrador querido. Lo oculto se volvió regalo. Años más tarde llegó un contraste todavía más nítido. El 25 de abril de 2024, una filtración anónima de material interno de Disney Television Animation sacó a la luz una copia en alta definición de ese mismo piloto, y junto a ella, algo que sí era nuevo, un falso avance titulado La próxima vez en Gravity Falls que nunca se había hecho público.
Y esto nos da una regla útil para todo el video. Existe el material que el creador decide compartir, y existe el material que se escapa por una grieta. Ambos son reales. Ninguno es maldito. La diferencia está solo en quién abrió la puerta. Ahora bien, decir que no hay episodios prohibidos no significa que no hubiera peleas. Las hubo, y fueron muy concretas, muy documentadas, muy humanas. El Departamento de Estándares y Prácticas de Disney, esa oficina que decide qué es apropiado, objetó una escena de El Dios del Amor, el 9º episodio de la 2ª temporada. En esa escena, bajo la magia de Cupido, 2 personajes mayores se besan en un restaurante. La oficina dijo que no era apropiado. Y Hirsch ha contado que su respuesta fue una sola palabra, un simple porqué. Esa palabra, según se cuenta, dejó descolocados a los censores, y la objeción terminó por diluirse casi sin más explicación. Piensa en el detalle. No quisieron poner su objeción sobre papel. Pedir que se justifique lo que se da por obvio a veces basta para que lo obvio se derrumbe. Y lo que hace esa historia más reveladora todavía es lo que vino después. A pesar de toda la pelea por el beso en el restaurante, en el episodio final de la serie, los 2 policías del pueblo, Bloops y Durland, pudieron decir sin rodeos que se querían, sin que Disney emitiera una sola nota de censura. Lo que en un momento fue una batalla, en otro pasó sin comentario. Eso no es una cinta escondida. Es el mapa real de dónde estaban las líneas y de cómo esas líneas se movieron con el tiempo. Otra escena cortada apunta en una dirección distinta, no la del romance, sino la de la violencia. Para Weird-Mageddon 2, el episodio del escape de la realidad, se llegó a dibujar en guión gráfico un momento en el que Dipper mata al clon llamado Dippy Fresh, retorciéndole la cabeza y rompiéndole el cuello. La escena se cortó por ser demasiado violenta para una serie de Disney Channel. Y aquí, de nuevo, el gesto importa. Hirsch más tarde compartió públicamente esas imágenes del guión. No las escondió, las mostró. El contenido que la leyenda convertiría en secreto oscuro, el propio autor lo enseñó como una curiosidad de producción. Hay una última pieza que cierra el marco, y es quizá la más elegante, porque toca directamente el género del que hemos estado tomando distancia. En abril de 2021, uno de los guionistas y artistas de la serie, Mike Rianda, publicó en Twitter el esquema de un episodio auténtico que nunca se llegó a producir, construido sobre una premisa al estilo creepypasta, y lo describió como una propuesta interna real que la sala de guionistas consideró, pero decidió no hacer. Detente un momento en esa ironía. El único episodio de Gravity Falls con verdadero espíritu de leyenda de Internet no fue una cinta maldita filtrada en la oscuridad. Fue una idea que los escritores sostuvieron en las manos, sopesaron y dejaron ir, y que uno de ellos, luego, contó abiertamente. Ese es el terreno que vamos a recorrer. No mitos, sino borradores. No cintas prohibidas, sino guiones que existieron y no se filmaron. Lo que se cortó, lo que se peleó, lo que se soltó a propósito. Todo verificable, todo con nombre, todo dicho por las personas que estuvieron en la sala. Antes de que existiera el nombre Gravity Falls, antes del pueblo, antes siquiera de que un solo dibujo fuera aprobado por Disney, existió una historia mucho más pequeña y mucho más rara, y esa historia empieza con una llamada. Un ejecutivo de Disney Channel, Mike Moon, había visto uno de los cortos que Alex Hirsch realizó cuando era estudiante en CalArts, y decidió contactarlo. Para entonces, Hirsch no estaba libre ni esperando una oportunidad. Trabajaba en Cartoon Network, en la serie Flapjack, ocupado en el oficio diario de la animación, y sin embargo, en el año 2010, aceptó sentarse frente a los ejecutivos de otra cadena y proponerles algo suyo. Lo interesante es que lo que finalmente propuso no fue lo primero que se le ocurrió. Antes de llegar a la idea que conocemos, Hirsch llevó a Disney otros 2 conceptos, y conviene detenerse en ellos un momento porque dicen mucho sobre el tipo de mente que estaba trabajando aquí. Uno trataba sobre delfines que viajaban en el tiempo, el otro sobre un caballero victoriano que viajaba en el tiempo. Ese par de ocurrencias dice mucho. No eran ideas tímidas, ni intentos calculados de dar a una cadena infantil exactamente lo que una cadena infantil suele pedir. Eran ocurrencias, casi bromas llevadas en serio, la clase de premisa que uno lanza para ver si el otro se ríe o se asusta. Ninguna de las dos avanzó.
pero establecieron un tono. Cuando Hirsch describió más tarde el proyecto que sí prosperó, lo llamó su serie rara de Twin Peaks, encontrándose con los Simpson. Y si dejas esa frase reposar un momento, entiendes casi todo lo que vino después. Twin Peaks aporta al pueblo pequeño con un secreto debajo, la sensación de que lo cotidiano esconde algo profundamente extraño. Los Simpson aportan la familia, el humor, el ritmo, la calidez de personajes que reconoces al instante. La ambición estaba ahí desde el principio, aunque todavía no tuviera forma. Lo que le faltaba a esa ambición era precisamente la forma. Y la forma llegó de la manera más humilde imaginable. Porque el guión gráfico de aquella propuesta, el storyboard entero con el que Hirsch se plantó ante Disney, no fue dibujado en un programa profesional ni en grandes láminas de papel. Fue dibujado en notas adhesivas, en post-it. Escribió y dibujó su propuesta entera, sobre esos pequeños cuadrados de papel amarillo, antes de que existiera ningún piloto, antes de que hubiera un solo fotograma animado. Hay algo casi conmovedor en esa imagen. Todo el universo que después ocuparía 2 temporadas cuidadosamente construidas, empezó como una serie de cuadraditos pegados, movibles, reordenables, tan modestos que uno podría haberlos tirado por accidente. La idea era enorme, el soporte cabía en la palma de la mano. Disney vio lo suficiente en esos papeles como para dar el siguiente paso. Encargaron un piloto animado de corta duración, de bajo presupuesto, producido por un estudio de Toronto llamado House of Cool. Ese piloto nunca se emitió, pero existió, y Hirsch lo describió después como una versión corta de Tourist Trapped, que sería el primer episodio de la serie tal como acabaríamos conociéndola. Es decir, el esqueleto de la primera historia ya estaba ahí, solo que más breve, más barato, más tosco. Y aquí es donde la comparación entre lo que se propuso y lo que finalmente salió al aire se vuelve fascinante, porque casi todos los personajes que amamos existían ya, con otros nombres, con otras costumbres, con otras versiones de sí mismos. Empecemos por Soos, ese personaje de bondad casi infinita, el manitas del Mystery Shack. En la Biblia de la serie, en ese documento fundacional donde se define quién es cada quien, Soos no se llamaba Soos, su nombre completo era Jesús. Y ese nombre generó preocupación en Disney, que temía que resultara una blasfemia, de modo que se cambió para la serie final. Detente a considerar cuánto de la identidad de un personaje vive en su nombre y cuánto sobrevive a un cambio de nombre. Porque el alma del personaje permaneció. Lo que cambió fue la etiqueta, por razones que tenían menos que ver con la historia y más con lo que una gran corporación se siente cómoda emitiendo. Y había más en aquel primer Soos de lo que quedó. En la Biblia, además de sus tareas como manitas, atendía la caja registradora del Mystery Shack, trabajaba el mostrador, y mientras lo hacía, se le mostraba viendo telenovelas en horario laboral. Es un detalle pequeño y sin embargo lleno de vida. Puedes imaginarlo con toda claridad, apoyado en el mostrador, con un ojo en la tienda y otro en un drama de amores imposibles, atendiendo a un turista distraído sin apartar del todo la atención de la pantalla. La versión final del personaje se aligeró de algunas de estas capas, pero en el documento original, Soos tenía una rutina diaria muy concreta, una manera muy suya de llenar las horas. El caso de Gideon es todavía más revelador, porque no solo cambió su apellido, cambió su método. En la Biblia, su apellido era Garrymore, no Gleeful como en la serie definitiva, y ese nombre no era casual. Era, según algunos fans han señalado, un guiño a los predicadores infantiles reales de la televisión evangelista, esa clase de niño carismático que pudo inspirar en parte al personaje. Y eso reordena el origen de Gideon. No nació como un simple villano de dibujos, sino como un eco de una figura real, de esos niños prodigio del carisma religioso, capaces de hipnotizar a una multitud desde una edad en la que apenas se debería saber atarse los zapatos. El apellido Garrymore llevaba ese origen inscrito. El apellido Gleeful, más limpio y más sonoro, lo borró. Pero el cambio más profundo en Gideon no está en cómo se llama, sino en cómo actúa. En la Biblia, Gideon acosaba y vandalizaba la propiedad de Stan él mismo, en persona, con sus propias manos. Era un antagonista directo, físico, que iba y hacía el daño y volvía. Compara eso con el Gideon que finalmente llegó a la pantalla,
el que opera sobre todo a través de la manipulación y de la imagen pública, el pequeño showman que sonríe ante su público mientras teje sus planes por debajo. Ese es un villano mucho más inquietante, porque su poder no está en el músculo sino en la percepción, en la capacidad de hacer que un pueblo entero lo quiera mientras destruye a quien se le opone. El personaje original era más burdo, el personaje final es más peligroso, precisamente porque es más sutil. En algún punto entre la Biblia y la emisión, alguien entendió que la verdadera amenaza no era el niño que rompía una ventana, sino el niño al que nadie creería capaz de romperla. Hay cambios más modestos, casi cosméticos, que sin embargo forman parte de la misma historia de afinamiento. El sheriff Bloobs, por ejemplo, no se llamaba Bloobs en la Biblia. Su apellido era Blooms, y en algún momento del proceso, esa M se convirtió en la B que conocemos. Es un cambio pequeñísimo, casi imperceptible, la clase de ajuste que solo importa cuando uno se detiene a mirar de cerca cómo se construye una serie, palabra a palabra, sonido a sonido, hasta que cada nombre suena exactamente como debe sonar. El piloto, sin emitir, guarda además sus propias sorpresas, y quizá la más llamativa tiene que ver con Wendy. En esa versión temprana, Wendy estaba dibujada como morena, no con el pelirrojo que después se volvería inseparable de ella, y no trabajaba en la caja registradora del Mystery Shack. Hacía otra cosa por completo. Vendía zumo casero, vegetal y vegano, desde su furgoneta. Imagina por un momento a esa Wendy, una adolescente con su propia pequeña empresa ambulante, despachando zumos verdes desde una van, en lugar de estar detrás del mostrador de la tienda de su futuro jefe. Es un personaje reconocible y a la vez distinto, situado en otro rincón del mismo mundo, con otra ocupación y otro color de pelo, como si la viéramos en una línea de tiempo vecina que nunca llegó a emitirse. Y luego están los gemelos, el corazón de todo, Dipper y Mabel. Aquí el cambio es de esos que hacen sonreír, porque afecta a un rasgo muy concreto y muy humano. En la Biblia, la gemela poco higiénica era Mabel. Ese defecto, esa despreocupación por el aseo, estaba escrito para ella. Y en algún momento, antes de que la serie llegara al aire, ese rasgo se reasignó a Dipper. Cambió de dueño. Piensa en cuántas veces, al construir a dos personajes tan cercanos, los creadores deben decidir quién carga con qué, cómo se reparten las virtudes y las manías, entre dos hermanos que son casi un espejo el uno del otro. La suciedad era de Mabel, terminó siendo de Dipper, y esa pequeña permuta cambia, sutilmente, cómo entendemos a los dos. El último de estos cambios es para mí el más importante de todos, porque toca la maquinaria misma de la serie. En el piloto sin emitir, la paranoia de Dipper, esa desconfianza suya hacia lo que se esconde en el pueblo, no venía de fuera, venía de un libro que él ya poseía, titulado Dr. Crackpot's Book of the Damned, el libro de los condenados del Doctor Chiflado. Dipper ya tenía el libro, ya llegaba equipado con su fuente de sospecha, y ese detalle, aparentemente menor, es en realidad enorme, porque en la serie final ese mecanismo se invierte por completo. En la versión que conocemos, Dipper no llega con un libro, descubre uno. Encuentra el diario de un autor misterioso, enterrado en el bosque, y todo el motor de la serie, todo el misterio, toda la búsqueda, arranca de ese hallazgo. La diferencia entre poseer y descubrir lo cambia absolutamente todo. Un personaje que ya tiene el libro está confirmando lo que sospecha. Un personaje que encuentra el libro está siendo arrastrado hacia algo que no eligió, algo dejado allí por otra persona, algo con un autor, una historia y un secreto propios. Ese diario encontrado no es solo un objeto, es la pregunta que sostiene la serie entera. Y en la Biblia, en el piloto, esa pregunta todavía no existía. Cuando reúnes todos estos cambios, el retrato que emerge no es el de una idea genial que apareció completa de una vez. Es el retrato de algo que se corrigió, se afinó y se reimaginó una y otra vez, sobre notas adhesivas, en un piloto barato de Toronto, en un documento lleno de nombres que después se descartarían. Jesús se convirtió en Zoos, Garrymore se convirtió en Gleeful, Blumps se convirtió en Bloobs, una Wendy morena que vendía zumo se convirtió en la pelirroja del mostrador.
y un niño que ya tenía su libro de los condenados se convirtió en un niño que, cavando en la tierra del bosque, encuentra el diario de un desconocido. La serie que aprobó Disney no fue la primera que Hirsch imaginó. Fue la que quedó después de que la primera fuera puesta a prueba, pieza por pieza, hasta que cada nombre y cada gesto encontraron su lugar. Duérmete pensando en cuántas versiones de una misma historia pueden existir antes de que llegue a tu pantalla. Antes de que Dipper y Mabel Pines tuvieran voces que no fueran la de un solo hombre, antes incluso de que existieran como los conocemos, hubo un piloto que nunca se emitió. En 2010, Alex Hirsch presentó Gravity Falls a Disney Channel, y lo hizo de la manera más humilde que puedas imaginar. No con un estudio detrás, no con animadores. Lo escribió y lo dibujó por completo sobre notas adhesivas, esos pequeños papeles amarillos que la gente pega en los monitores y en las puertas de las neveras. Ese fue el origen visual de todo lo que vendría después. Piensa por un momento en lo que ese arranque tan casero revela. Aquel piloto duraba alrededor de 12 minutos, más o menos la mitad de lo que dura un episodio normal de Gravity Falls, que ronda los 22. Era una versión condensada, de bajo presupuesto, animada en Flash, de la misma historia que terminaría convirtiéndose en Tourist Trapped, el primer episodio que el mundo llegó a ver. Y para demostrarles a los ejecutivos de Disney el tono exacto que buscaba, el humor, la calidez, la extrañeza, Hirsch hizo él mismo todas las voces de los personajes, cada línea, cada réplica, cada grito. Una sola persona sosteniendo un pueblo entero de misterio sobre sus hombros. Lo interesante no es solo lo que ese piloto tenía, sino lo que le faltaba. En esa versión temprana no aparecen ni Sus ni Wendy, dos de los personajes que después se volverían pilares de la cabaña del misterio y de la vida diaria de los gemelos. Imagina Gravity Falls sin la lealtad tranquila de Sus, sin la calma indiferente de Wendy. En el piloto no estaban. La historia funcionaba, o al menos funcionaba lo suficiente para convencer a Disney, con un reparto más pequeño, más esencial, todavía sin esas presencias que luego se sentirían inevitables. Y había otro detalle, pequeño pero revelador, que cambia por completo cómo entendemos a Dipper. En el piloto no emitido, el niño ya tiene su gorro de pino, ese gorro azul y blanco con el árbol al frente, desde el comienzo mismo de la historia. Lo lleva puesto de entrada, como si siempre hubiera sido suyo. En el episodio que finalmente se emitió, en cambio, ese gorro no aparece hasta el final. Dipper lo consigue en la tienda de regalos de la cabaña del misterio, en el epílogo, casi como una recompensa silenciosa por haber sobrevivido a su primer día de rarezas. Detente a pensar en la diferencia. En una versión, el símbolo es un punto de partida. En la otra, es algo que se gana. El gorro pasa de ser un dato dado a ser un cierre emocional, un objeto que Dipper elige y que a partir de ahí lo acompañará. Ese cambio, tan menor en apariencia, transforma la identidad visual del personaje en una pequeña historia de pertenencia. Ahora bien, entre aquel piloto de notas adhesivas y el episodio terminado, hubo también otros ajustes, y algunos venían impuestos desde arriba. En el guión original de Tourist Trapped, había una línea que hoy resulta casi tierna en su pequeñez. Mabel tiene una marca roja en la mejilla, producto de un accidente con un soplador de hojas, y en aquel guión la llamaba, en efecto, un chupón, usando la palabra inglesa para esa marca que dejan los besos demasiado entusiastas. La Oficina de Estándares y Prácticas de Disney, la misma que vela por lo que se considera apropiado en la programación infantil, decidió que ese término no encajaba, y así, para el episodio emitido, la línea cambió. La marca dejó de ser un chupón y pasó a llamarse, en su lugar, una marca de beso. Algo más suave, más inocente, más aceptable para el canal. Es el tipo de decisión invisible que ocurre en cada producción y que casi nunca llega al público, pero que revela las fronteras exactas dentro de las que un creador tiene que trabajar. Hay algo casi conmovedor en pensar que Tourist Trapped, el episodio con el que millones de personas conocieron Gravity Falls, existía ya en germen en unos papelitos amarillos y en la voz de un solo hombre imitando a todo un elenco. Y sin embargo, Hirsch nunca quiso que ese germen se viera.
En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, dijo, en efecto, que esperaba que el piloto no emitido no se mostrara jamás en público, y lo comparó con enseñar fotos incómodas de su baile de graduación del instituto. Es una comparación honesta. Ese pudor del creador ante su propio trabajo temprano, esa sensación de que lo primero que hacemos siempre parece torpe visto desde después, es profundamente humana. Pero la historia tuvo un giro que el propio Hirsch terminó ofreciendo. El piloto nunca se emitió en televisión, es cierto, pero un día llegó a existir para todos. El 3 de agosto, ya en 2016, Alex Hirsch lo publicó él mismo en Internet y lo hizo como una recompensa. Fue el premio para los fans que completaron el llamado Cypher Hunt, aquella búsqueda del tesoro en el mundo real, una caza de pistas repartidas por lugares físicos que giraba en torno a la estatua de Bill Cipher. Piensa en la elegancia de ese gesto. Lo que él había querido esconder, esas fotos incómodas de la graduación, se convirtió en el trofeo que los seguidores más dedicados recibieron por resolver un enigma que el propio Hirsch había sembrado en el mundo. La vergüenza del creador transformada en regalo para quienes más amaban su obra. Y hay una simetría tranquila en todo esto que vale la pena dejar reposar en la mente antes de dormir. Una historia que nació en notas adhesivas, contada con una sola voz, sin Sus, sin Wendy, con un gorro que Dipper ya llevaba puesto, con una marca en la mejilla llamada de otra manera. Esa historia se depuró, se reescribió, se pobló de personajes y se limpió de palabras que un canal no quería. Y años después, ya convertida en algo querido por millones, su versión más cruda regresó al mundo, no como un error escondido, sino como un premio buscado. La primera forma de una idea rara vez desaparece del todo. A veces solo espera, en unos papelitos amarillos, a que alguien esté listo para verla. Hay una decisión que rara vez se anuncia con tanta claridad como la que Alex Hirsch publicó en noviembre de 2015. En una entrada de Tumblr, mientras el público temía lo peor, se ocupó primero de eliminar la palabra que todos esperaban leer. La serie no estaba siendo cancelada, escribió, estaba siendo terminada, y añadió una frase que conviene sostener un momento antes de seguir. Esto es 100% mi decisión, y es algo que decidí hace muchísimo tiempo. No fue una red que retiró su apoyo, no fue una audiencia que se apagó, fue un autor cerrando una puerta que todavía podía haber dejado abierta. Piensa en lo poco común que resulta eso dentro de la televisión. Hirsch ha explicado su razonamiento en varios momentos, y siempre vuelve al mismo lugar. Quería que Gravity Falls tuviera, según sus propias palabras, un misterio con una respuesta real, una aventura con un clímax real, y un final con una conclusión real. No un enigma que se estira temporada tras temporada, porque estirarlo da dinero. La otra cara de ese deseo la resumió con una observación casi resignada sobre el medio en el que trabajaba. Hay tantas series que continúan indefinidamente hasta que pierden su chispa original. Lo dijo como quien ha visto el fenómeno demasiadas veces para fingir que no lo conoce. Pero sería un error contar esta decisión solo como una tesis estética, como si Hirsch hubiera meditado en calma sobre la forma perfecta de una historia. La verdad que él mismo ha compartido es más física, más cansada y por eso más honesta. Durante la producción de la primera temporada, después de varias noches seguidas sin poder dormir, se dijo a sí mismo una frase que suena menos a manifiesto y más a agotamiento puro. Esto es todo, no vas a hacer otra temporada. Has terminado. Era la primera vez que dirigía una serie de televisión, y la describió como algo profundamente agotador. Conviene recordar eso cuando hablamos de autores y de visiones. Detrás de la elegancia de un final planeado, había una persona que, en cierto punto, simplemente no podía más. Y sin embargo, la historia no termina en esa cuarta noche. Porque después del final en suspenso de la primera temporada, con todas sus preguntas abiertas colgando en el aire, otras voces entraron en la conversación. Pat McHale y otras voces cercanas a la producción lo animaron a seguir. Y Hirsch, que había resuelto no continuar, hizo lo que hacen los creadores cuando el cansancio se cruza con una historia que todavía respira. Reconsideró. Calculó que tenía alrededor de 10 episodios más dentro de sí. No una temporada entera concebida con ambición. 10 episodios.
Una cantidad medida, casi contada con los dedos, la cantidad exacta que sentía que aún podía dar sin perder la chispa que tanto temía perder. Aquí es donde la maquinaria de la industria choca contra la aritmética íntima de un autor. Disney le exigía comprometerse con pedidos de episodios en lotes de 20, no 10. No la cifra que él había medido en su propio cuerpo, 20. De modo que la segunda temporada se produjo como un pedido de 20 episodios, a pesar de que Hirsch ya llegaba exhausto desde la primera. Detente a considerar esa distancia. Un hombre que sentía tener 10 episodios más dentro de sí, obligado por la estructura del contrato a entregar el doble. La forma de Gravity Falls, esa serie tan admirada por su precisión y su sensación de haber sido planeada al milímetro, nació en parte de esta negociación entre lo que un cuerpo podía dar y lo que un estudio exigía firmar. Y toda decisión de terminar es, al mismo tiempo, una decisión sobre lo que nunca llegará a existir. Aquí está lo que se perdió, no por descuido, sino por límite. Hirsch ha dicho que si el final de la serie hubiera podido durar 20 minutos más, habría dado a ciertos personajes despedidas más grandes, papeles más amplios, en ese último tramo. El matiz importa, no es que no supiera qué hacer con ellos. Es que el reloj, el formato, la duración fija de un episodio final, le impusieron una economía brutal. Alguien recibió menos tiempo en pantalla del que su creador quería darle, y esa ausencia no fue una elección artística, sino una amputación del espacio disponible. El caso más concreto de todo lo que quedó sin producirse tiene nombre: Wendy. En una entrevista posterior, Hirsch reconoció que era un personaje con el que no llegó a hacer tanto como habría querido, y confirmó algo que a muchos seguidores les cuesta creer. La serie nunca produjo un episodio entero centrado en ella, a pesar de los intentos por lograr que ocurriera. Hubo esfuerzos, hubo la intención, pero entre las 20 casillas de la segunda temporada, entre las presiones de tiempo y las 1000 historias que competían por existir, ese episodio nunca encontró su lugar. Es uno de esos fantasmas que toda obra terminada arrastra consigo, la versión de sí misma que existió solo como posibilidad. Porque esto es lo que ninguna serie confiesa fácilmente. Un final planeado no significa que todo cupo dentro, significa que alguien tuvo que decidir qué dejar fuera. Los misterios pendientes, los hilos narrativos que no cabían en el episodio final ni en el conjunto de 2 temporadas, no se resolvieron dentro de la pantalla. Hirsch tomó una decisión interesante al respecto. Esos cabos sueltos se abordarían en otro lugar, en el libro complementario oficial, el Journal 3, publicado en el verano de 2016. Es una solución curiosa y reveladora. La historia era demasiado grande para el formato que la contenía, así que una parte de ella emigró del video al papel, buscando un cuerpo donde todavía pudiera respirar. Y quizás ahí esté lo más humano de toda esta historia de terminación. Hirsch quería una obra con respuesta, clímax y conclusión reales, y en gran medida lo consiguió. Pero para conseguirlo tuvo que aceptar que un final real también es un final finito, que las mismas fronteras que le dan forma a una historia son las que dejan personajes con menos tiempo del que merecían, episodios que existieron solo en la intención, misterios que hubo que trasladar a un libro. La decisión de no continuar indefinidamente, de no ser una de esas series que siguen hasta perder su chispa, fue también la decisión de vivir con esas ausencias, de preferir un mundo cerrado y completo, con sus huecos visibles, antes que un mundo abierto y agotado que ya no supiera por qué seguía existiendo. Es una elección que se puede mirar de 2 maneras, y ambas son ciertas al mismo tiempo. Por un lado, la disciplina de un autor que supo cuándo parar, que midió sus propias fuerzas hasta el punto de contar los episodios que le quedaban dentro. Por otro, la melancolía de todo lo que esa disciplina dejó sin nacer, empezando por una pelirroja que nunca tuvo su episodio. Las 2 cosas conviven en Gravity Falls sin cancelarse. La serie es admirada precisamente por lo que decidió ser, y esa forma tan celebrada solo fue posible renunciando a otras formas que también pudo haber tenido. Terminar, al final, no fue un acto de abundancia, fue un acto de límite, tomado por alguien que había pasado demasiadas noches sin dormir
como para no saber lo que costaba cada minuto que quedaba en pantalla. Alex Hirsch dijo siempre que Gravity Falls fue concebida como una serie finita, la historia de un solo verano épico con un principio, una parte central y un final, y no como uno de esos programas que se estiran de manera indefinida hasta que la cadena decide cancelarlos. Es una posición rara para un guionista. Desde el primer día, el destino de la historia ya estaba escrito en algún lugar de su cabeza, y cada capítulo de las 2 temporadas caminaba hacia una despedida que él sabía inevitable. Ese es el terreno sobre el que se planeó el arco final. No se trataba de improvisar un cierre cuando llegara el momento, sino de aterrizar algo que llevaba años preparándose. Y aún así, incluso con esa brújula, el desenlace pasó por muchas formas antes de convertirse en lo que finalmente vimos. Conviene recordar cómo llegó Weirdmageddon al público, porque su estructura original no era la que hoy figura en las plataformas. Se emitió como 3 eventos separados. La primera parte, sencillamente titulada Weirdmageddon Part 1, salió al aire el 26 de octubre de 2015. La segunda, Weirdmageddon 2, Escape from Reality, llegó el 23 de noviembre del mismo año, y el cierre, Weirdmageddon 3, Take Back the Falls, se estrenó como un especial de 1 hora el 15 de febrero, ya en 2016. Más tarde, para las reemisiones, ese especial de 1 hora se volvió a dividir en 2 medias horas independientes, quedando por un lado Take Back the Falls y por otro Weirdmageddon 4, Somewhere in the Woods, la misma materia, cortada de 2 maneras distintas según el formato que la cadena necesitara en cada momento. Detrás de ese final trabajó un equipo amplio. El guión de Weirdmageddon lo firman Alex Hirsch, Shion Takeuchi, Mark Rizzo, Jeff Rowe y Josh Weinstein, y la dirección corrió a cargo de Stephen Sandoval, que ya había dirigido varios episodios de la serie. Menciono los nombres porque es fácil imaginar un final, así como la visión de una sola persona, y no lo fue. Fue una sala de guionistas discutiendo qué debía sobrevivir y qué debía descartarse, y en esas discusiones es donde vive el verdadero interés de este capítulo. Un final terminado es una sola versión de sí mismo. Lo que se dejó fuera cuenta otra historia, la de todas las cosas que la serie estuvo a punto de ser. Uno de esos giros descartados toca la fibra más delicada de todo el desenlace. Hirsch ha explicado que, en cierto momento, se consideró que la pérdida de memoria de Stan fuera permanente. Detente un instante en esa posibilidad. Un final en el que el sacrificio de Stan no tuviera vuelta atrás, en el que Dipper y Mabel se despidieran no de su tío abuelo, sino de un hombre que ya no sabe quiénes son ellos. Los guionistas cambiaron de rumbo porque querían que los gemelos tuvieran una despedida real, verdadera y final con su Gronkel Stan, y no que se separaran de un amnésico. Es una decisión que revela la prioridad emocional del equipo. Podían haber elegido la tragedia más pura, el golpe que deja al espectador sin consuelo, y en su lugar eligieron proteger el vínculo, dejar que el afecto tuviera su cierre. La serie estuvo cerca de terminar en una nota mucho más fría de la que conocemos. Hay otro elemento que la mayoría del público recuerda como una pieza central del engranaje, y que sin embargo no nació con ese propósito. La rueda de Bill Cipher, ese círculo con aire de zodiaco que enlaza a los 10 personajes principales mediante sus símbolos, no fue creada originalmente como un dispositivo crucial para la trama. Hirsch ha dicho que empezó siendo, en efecto, solo un símbolo bonito que conectaba a los personajes, y que únicamente más adelante se fue integrando en la mecánica del final, y eso trastoca la lectura obsesiva de los fans. Durante meses, esa rueda se estudió como si escondiera una profecía diseñada desde el principio, cuando en realidad fue un adorno que la escritura terminó dotando de sentido después. No siempre lo que parece plan maestro lo fue desde el origen. A veces, el significado se construye hacia atrás, y no por ello resulta menos verdadero dentro de la ficción. El tiempo, o mejor dicho la falta de tiempo, moldeó el final tanto como cualquier decisión creativa. Hirsch ha reconocido que, con más minutos disponibles, habría dado a varios personajes secundarios sus propias escenas de despedida dentro del desenlace. No las hubo, o no todas,
porque el metraje era el que era. Y para los hilos que quedaron sueltos, el plan fue trasladarlos a otro soporte, al libro oficial conocido como Journal 3, donde esas historias podrían recogerse fuera de la pantalla. Es una manera honesta de admitir que un final nunca cierra del todo, que siempre hay puertas que se quedan entornadas por pura economía de espacio. Entre todo lo que se descartó, quizá lo más fascinante sea un episodio epílogo que el equipo llegó a planear y del que se habla en el comentario de la caja de la serie completa. La idea era situar la acción después de Weirdmageddon, en el día previo a la partida de los gemelos. Dipper y Mabel empacan sus cosas y recuerdan el verano, y entonces aparece Blendin Blandin para advertirles de que aún quedan burbujas de anomalía temporal flotando por el pueblo. Los gemelos caen dentro de una de ellas, y esa burbuja los envía de vuelta a su primer día de llegada a Gravity Falls. Imagina el efecto de ese cierre circular, el verano mordiéndose la cola, el final que devuelve a los personajes al comienzo exacto de todo. Era una estructura hermosa y algo melancólica, y sin embargo se abandonó. La serie prefirió terminar mirando hacia adelante, hacia el autobús que se aleja, en lugar de encerrar a sus protagonistas en un bucle. El mismo material descartado guardaba pequeñas escenas para las secuelas de la batalla, momentos que humanizaban a los habitantes del pueblo tras el caos. En uno de ellos, un habitante del pueblo le pregunta a Stan si podría recuperar a sus padres. En otro, Pacífica llora frente a su mansión destruida, ahora sin dinero, despojada de todo lo que la definía. Y en otro más, el sheriff Bloops guarda luto por el ayudante Durland, vistiendo una camiseta con la leyenda Save Durland. Son viñetas breves, casi susurradas, que muestran el precio real de Weirdmageddon sobre la gente corriente. Ninguna sobrevivió al montaje final. Y hay algo revelador en esa ausencia, porque el tono del cierre habría sido distinto, más doliente, más consciente de las pérdidas, si esas imágenes se hubieran quedado. El final que conocemos eligió la despedida luminosa. Pero conviene tener presente que, muy cerca, existió otra versión más sombría, hecha de duelos pequeños y mansiones vacías, esperando en la sala de guionistas a que alguien decidiera dejarla fuera. Hay una carpeta, en algún lugar, que Alex Hirsch dice conservar todavía, y dentro de esa carpeta viven pequeñas guerras que casi nadie llegó a ver. No son guerras de espadas ni de dimensiones colapsando. Son guerras de palabras, de notas escritas, de un departamento de Disney llamado Standards and Practices, que leía cada guión de Gravity Falls antes de que llegara al aire y decidía qué podía quedarse y qué debía irse. Este capítulo trata de esas correcciones, de los chistes que fueron limados, las palabras que fueron marcadas, las frases que fueron reemplazadas, y de lo que esas pequeñas decisiones revelan sobre el pulso invisible que late detrás de una caricatura aparentemente inofensiva. Empecemos por lo más pequeño, porque muchas veces lo más pequeño es lo más revelador. En algún guión, Hirsch escribió la palabra poop face, una tontería, un insulto de patio de recreo, del tipo que un niño le grita a otro sin pensar. Y sin embargo, la nota llegó desde Standards and Practices pidiéndole que la quitara. Reparan el trabajo que eso implica. Alguien, un adulto con un empleo formal en una de las corporaciones de entretenimiento más grandes del mundo, leyó esa palabra, la consideró y determinó que representaba un riesgo suficiente como para redactar una observación oficial. La palabra desaparece, sí, pero la nota sobre la palabra permanece, y en su permanencia hay algo casi cómico y casi triste a la vez. No todas las notas terminaban en obediencia. Cuando el departamento marcó la palabra Lucifer en un guión, la preocupación era concreta y calculada. Temían las quejas de espectadores religiosos, esa clase de correo que una cadena para niños prefiere no recibir jamás. La respuesta de Hirsch, que también sobrevive por escrito, es una de las líneas más citadas de todo este archivo. Dice, en efecto, que no ve ninguna razón para cambiarlo, porque el diablo no es real. Es una respuesta que funciona en dos niveles al mismo tiempo. Por un lado, desactiva el miedo corporativo con pura lógica. Por otro lado, tiene la sequedad de alguien que ya ha discutido esto demasiadas veces y ha decidido plantarse.
Luego están los chistes visuales, que ofrecen sus propios problemas. Hirsch había escrito un gag en el que un jugador de baloncesto lanza a un chimpancé a través del aro, como si el animal fuera la pelota. Es exactamente el tipo de humor absurdo, ligeramente cruel y completamente irreal que define buena parte de la comedia de la serie. Standards and Practices pidió que se eliminara. Y aquí conviene detenerse en la naturaleza de la censura, porque no siempre se trata de proteger a los niños de algo verdaderamente dañino. A veces se trata de anticipar una reacción, de imaginar al espectador más sensible posible y legislar para él. El chimpancé no lastima a nadie. El chimpancé simplemente incomoda a alguien que teme por el chimpancé imaginario. El caso más elegante de todos, el que mejor ilustra cómo funciona esta maquinaria, aparece en el tercer episodio de la primera temporada, titulado Headhunters. Hay un limerick, uno de esos versos rimados de tono juguetón, que originalmente comenzaba con la línea "There once was a man from Kentucky". Había un hombre de Kentucky, y el departamento advirtió que esa formulación exacta empujaría a los espectadores a inventar rimas poco apropiadas, rimas sucias que la palabra Kentucky invita casi por gravedad. La solución fue mínima. Se cambió man por dude. Un hombre se convirtió en un tipo. La rima peligrosa se desactivó no por lo que decía el verso, sino por lo que el verso podía provocar en la mente ajena. Detente a considerar esa lógica. No censuraron algo obsceno. Censuraron la posibilidad de que tú, escuchando, completaras una obscenidad que nunca estuvo escrita. Y una vez que entiendes esa lógica, muchas de las otras notas empiezan a tener sentido, aunque nunca dejan de parecer extrañas. La palabra crude, que en inglés apenas significa suciedad o porquería, fue marcada por tener, según ellos, una definición de argot inapropiada. La palabra chub fue señalada por una connotación problemática. Cada una de estas observaciones parte del mismo principio, el de rastrear no el significado obvio de una palabra, sino su segundo significado, su significado oculto, el que solo aparece si alguien decide buscarlo con mala intención. Es un modo de leer profundamente desconfiado, un modo de leer que asume siempre lo peor del oyente. Hubo palabras, sin embargo, que Hirsch decidió defender con la misma seriedad con que ellos las atacaban. Cuando cuestionaron Hoo-Ha, usada en el nombre del restaurante ficticio Hoo-Ha's Jamboree, él respondió por escrito que se trataba de una palabra legítima que significa entusiasmo o alboroto. Y tenía razón, existe ese uso. Lo fascinante de este intercambio es la formalidad con la que se libra. No es una pelea a gritos. Es casi una disputa académica sobre lexicografía, dos partes intercambiando definiciones, cada una tratando de fijar el sentido de una palabra antes de que la otra lo fije. Hay una dignidad absurda en discutir con tanto rigor el nombre de un restaurante inventado dentro de una caricatura. Nada, quizás, captura mejor el espíritu de todo este proceso que lo ocurrido en Summerwing, el episodio 11 de la primera temporada. En un volante de fiesta, la línea original decía "Bottles will be spun", las botellas serán giradas, una referencia transparente al juego de la botella, ese juego adolescente de besos y azar. Disney objetó, y en lugar de escribir otra broma, el texto del volante fue reemplazado por una frase que es en sí misma una broma sobre el propio proceso de censura. El volante terminó diciendo "Not S&P approved", no aprobado por Standards and Practices. Y aquí llega el detalle perfecto, el que parece inventado, pero está documentado. El propio departamento de Standards and Practices aprobó esa frase que se burlaba de Standards and Practices. Aprobaron el chiste sobre su propia desaprobación. Hay algo casi hermoso en esa escena, en la imagen de un censor firmando el permiso para una broma que existe únicamente porque él censuró la broma anterior. Pero no todo en este archivo es ligero, y sería deshonesto contarlo como si lo fuera. Porque el mismo departamento que perseguía la palabra crude también libraba una batalla mucho más larga y mucho más significativa contra dos personajes secundarios, el sheriff Blubbs y el ayudante Durland. En repetidas ocasiones, Standards and Practices le dijo a Hirsch
que cuando Bloops pasaba el brazo alrededor de Durland, el gesto debía leerse como algo cómico, y no como algo coqueto. Presta atención a la palabra que eligieron: coqueto. La preocupación no era la violencia, ni el lenguaje, ni ninguna de las cosas que un padre podría razonablemente temer. La preocupación era la ternura, era la posibilidad de que dos hombres se quisieran. La respuesta de Hirsch, otra vez conservada por escrito, es tan breve como firme. Dice, en efecto, que no, que son amigos. Y esa palabra, amigos, escrita así, cargada de resignación, dice más sobre los límites de la época que cualquier discurso. El arco de esa batalla en particular tiene un final, y merece contarse con calma. En el episodio final de la serie, el 20º de la segunda temporada, titulado Weirdmageddon 3, Take Back the Falls, en medio del caos y del mundo desmoronándose, Bloops y Durland declaran que están, según sus propias palabras, locos de poder y de amor el uno por el otro. Locos de poder y de amor. Y según cuenta Hirsch, esa línea no recibió ninguna nota de censura. Ninguna. Después de temporadas enteras de recibir advertencias sobre un brazo alrededor de un hombro, la declaración explícita pasó sin comentario alguno. Uno puede leer esto de muchas maneras. Como una victoria pequeña, arrancada al final, cuando ya nadie estaba mirando con la misma dureza, como un descuido, o como la prueba de que las reglas nunca fueron del todo coherentes, de que dependían del momento, del ánimo, del funcionario de turno, porque la coherencia, en realidad, nunca estuvo. Y esto nos lleva al documento más pesado de toda la carpeta, el que le quita a todo lo anterior cualquier tono de anécdota divertida. Hirsch ha declarado que todavía posee un correo electrónico en el que Disney le dijo, de forma explícita, que no tenía permitido incluir personajes LGBTQ en Gravity Falls. No una insinuación, no una nota sobre un gesto ambiguo, una prohibición directa, puesta por escrito. Y cuando colocas ese correo al lado de todas las notas menores, la del chimpancé, la de Poop Face, la del hombre de Kentucky, algo cambia de color. Porque de repente entiendes que la misma energía, la misma atención minuciosa que se gastaba en cazar una rima sucia o una palabra de doble sentido, era la energía que se gastaba en asegurarse de que ciertas personas no aparecieran en absoluto. Ese es el verdadero mapa que dibuja este capítulo. Un mapa hecho de notas pequeñas y de una prohibición grande. Standards and Practices existía, en teoría, para proteger. Y protegía, sí, contra palabras de argot y contra chistes crueles con animales imaginarios. Pero la misma mano que borraba a Poopface de un guión era la mano que decidía qué clase de amor podía existir en Gravity Falls y qué clase de amor debía quedarse fuera del encuadre. Hirsch guardó la carpeta, guardó los correos, las respuestas, las líneas donde escribió que el diablo no es real y que ellos solo son amigos. Y quizás esa sea la lección más silenciosa de todas, que a veces el archivo de lo que no se permitió decir cuenta la historia con más claridad que la propia serie que llegó a emitirse. Imagina la clase de mente que planea un engaño con un año de antelación. En 2013, mucho antes de que el episodio en cuestión llegara a las pantallas, Alex Hirsch se sentó a fabricar una mentira. Dibujó, con su propia mano, un fotograma de animación falso. En esa imagen aparecía un joven viejo McGucket escribiendo en un diario, y la intención de esa escena era precisa y deliberada. Quería hacer creer al público que McGucket era el autor, la figura secreta detrás de los diarios que sostienen todo el misterio de la serie. La escena nunca existió dentro del programa. Fue creada solo para vivir fuera de él, en el espacio incierto de los rumores de Internet. Hirsch llevó ese fotograma a un lugar muy concreto. Lo publicó en el tablón de animación de 4chan, ese rincón anónimo donde las filtraciones circulan sin nombre y sin cara. Y allí adoptó una identidad prestada. Se hizo pasar por un admirador cualquiera, alguien que por casualidad había tenido acceso a algo prohibido. El texto que acompañaba la imagen decía, palabra por palabra, lo siguiente. En serio, no mires esto si no quieres spoilers, pero hice un tour por Disney y conseguí esta foto de la oficina de edición. Detente en la construcción de esa frase. Empieza con una advertencia.
que es la forma más antigua de garantizar que alguien mire. Sigue con una coartada, el tour, la oficina, los detalles que dan textura a una mentira. Todo en ella está diseñado para parecer un accidente afortunado. Un engaño, sin embargo, necesita algo más que una imagen y una leyenda. Necesita una reacción que lo confirme desde arriba. Y aquí llega el movimiento más astuto de todos. Desde su cuenta real de Twitter, la cuenta pública del propio creador de la serie, Hirsch escribió que estaba furioso en ese momento, quejándose de la supuesta filtración como si de verdad le hubieran robado un secreto. Piensa en lo que ese gesto logra. Un fan anónimo puede mentir con facilidad, y todos lo sabemos. Pero cuando el autor de la obra reacciona con rabia genuina ante una filtración, esa rabia funciona como un sello de autenticidad. Si estaba enfadado, es que la filtración era real. Esa era la lógica que Hirsch quería sembrar. Unas horas más tarde borró el tweet, y ese borrado hizo aún más trabajo que el tweet mismo. Un mensaje eliminado parece un mensaje que nunca debió existir, algo dicho en un arrebato y retirado demasiado tarde. El público completó la historia solo. Y sin embargo, dentro de esa mentira tan cuidada, Hirsch dejó una firma. En el fotograma falso había un sello de tiempo en pantalla, una cifra que marcaba el minuto y el segundo del supuesto material filtrado. Ese número, leído a través del cifrado que asigna a cada letra su posición en el alfabeto, no daba una hora cualquiera. Deletreaba 3 letras, A, L, X, las iniciales de Alex. Considera la contradicción hermosa que esto encierra. En el mismo objeto construido para ocultar la verdad, el autor escondió su propio nombre. La confesión y el crimen ocupaban el mismo cuadro. Nadie estaba destinado a descifrarlo en el momento, pero estaba ahí, esperando, una prueba de autoría firmada dentro de la falsificación. El engaño tenía una fecha de caducidad, y Hirsch la conocía desde el principio. El 27 de octubre, ya en 2014, se estrenó el 7º capítulo de la segunda temporada, La Sociedad del Ojo Ciego. Y ese episodio hizo exactamente lo que un año de rumores había apostado que no haría. Reveló que McGackett no era el verdadero autor de los diarios. Era solo el antiguo asistente del autor, una figura cercana, pero no la figura central, alguien que había estado al lado del secreto sin ser el secreto. En un solo capítulo, la filtración de un año quedó desmentida. La imagen que tantos habían tomado como una pista privilegiada se reveló como lo que siempre fue, un dibujo hecho para desviar. Solo entonces Hirsch corrió el telón. Después de que el episodio se emitiera y su mentira quedara oficialmente desarmada, publicó la versión sin recortar de aquella foto. Y en la imagen completa estaba él mismo, posando con evidente alegría junto al fotograma de animación que había dibujado. La foto original nunca había sido una imagen robada de una oficina de edición. Era el autor sonriendo al lado de su propia trampa. Todo lo que faltaba en la versión filtrada, el contexto, el rostro, la broma, había sido recortado con intención. Lo que el público había recibido era la mentira cuidadosamente encuadrada. Lo que Hirsch guardó para el final era la verdad, que había estado en el mismo cuadro todo el tiempo. Y por si quedaba alguna duda sobre lo consciente que había sido cada paso, Hirsch resumió la operación entera en un tuit publicado justo después del estreno. La describió como una lista de instrucciones. 1. Hacer el engaño. 2. Subirlo a 4chan. 3. Publicar un tuit furioso sobre la filtración. 4. Borrar el tuit. 5. Dejar que Internet haga el resto. Lee ese último paso despacio. Dejar que Internet haga el resto. Ahí está la comprensión más aguda del método. Hirsch no tuvo que difundir la mentira, solo tuvo que plantarla en el terreno correcto, con la carnada correcta, y retirarse. La comunidad de fans, con su hambre de pistas y su costumbre de descifrar cada fotograma, se encargó de propagarla sola durante un año entero. Lo que me parece notable de todo esto no es la travesura en sí, sino lo que revela sobre la relación entre Hirsch y su público. Gravity Falls es una serie que enseñó a sus espectadores a mirar cada imagen con sospecha, a pausar, a descifrar, a buscar el mensaje oculto detrás del mensaje visible.
Y con este engaño, Hirsch usó esa misma disciplina en contra de ellos. Les tendió una imagen que pedía ser descifrada, sabiendo que no podrían resistirse. Escondió su firma dentro para que, cuando todo terminara, la broma fuera perfecta y demostrable. Fue una lección sobre la propia serie contada desde fuera de la serie. El misterio, les recordó, siempre está construido por alguien que sabe exactamente lo que hace. ¿Cuánto pudo haber sido distinto todo? En una versión anterior del programa, según recoge la Gravity Falls Wiki, la primerísima aparición de Bill Cipher no iba a ocurrir dentro de la mente de Stan, sino en un sueño dirigido a Dipper y a nadie más. Ese dato proviene de un tuit hoy desaparecido, un mensaje cuyo enlace ya no lleva a ninguna parte, y que los editores registraron como consultado en noviembre de 2020. Es una fuente frágil, casi un rumor conservado en ámbar, y sin embargo apunta hacia una encrucijada real en la escritura de la serie. El Bill que conocemos debuta en pantalla dentro de Dreamscaperers, el episodio 19 de la primera temporada. El Bill que casi conocimos habría llegado en silencio, por la puerta de atrás de un solo sueño. Hay algo más que reordena por completo la figura del personaje. La misma sección de curiosidades de la wiki cuenta que Bill fue concebido, en un principio, como una criatura mucho más pequeña, un alivio cómico de una sola aparición. Su función iba a ser simple y casi tonta. Invadía los sueños de Dipper y le gritaba teorías de conspiración para fastidiarlo, y ahí terminaba su papel. Detente a considerar la distancia entre esa idea y lo que Bill llegó a ser. No un chiste recurrente, sino el demonio del sueño que define una temporada, el que se apodera de la mente de Stan y que después crece hasta convertirse en el antagonista central de toda la historia. Lo curioso es que aquel concepto original no desapareció del todo. Quedó un resto, recortado pero visible, incrustado dentro del episodio que sí se emitió. Durante la escena de la invasión mental, Bill dispara un montaje de imágenes veloz, una ráfaga que pasa casi antes de que el ojo la registre. Y esas imágenes son precisamente guiños a piedras de toque reales del imaginario conspiranoico. Aparece John F. Kennedy, aparecen ovnis, aparece la piedra del calendario azteca, el alunizaje del Apolo y Stonehenge. Es el fantasma del Bill descartado, el bufón que solo sabía gritar teorías, sobreviviendo como un parpadeo dentro del ser mucho más amenazante en que se transformó. Me parece que ahí reside algo hermoso sobre cómo se construye un personaje. Lo que se elimina no siempre se borra. A veces se comprime, se esconde en un segundo de metraje y sigue latiendo bajo la superficie de la versión final. Bill llegó a ser enorme, pero conserva en su interior la semilla de aquella idea menor, ese molesto invasor de sueños que solo quería incordiar a un niño con misterios que nadie más quería escuchar. Hay una idea que Alex Hirsch y Rob Renzetti compartieron con el público en un panel de la Comic Con de Nueva York en 2016 y que nunca llegó a la pantalla. Se trataba de un episodio que jamás se hizo. La premisa arranca de algo pequeño y muy propio de Stan, ese instinto suyo de comerciar con cualquier cosa que lleve su cara. Stan encarga demasiada mercancía, más cabezones suyos de los que nadie en Gravity Falls podría querer, y para deshacerse del exceso, manda a Dipper y a Mabel a venderlos puerta por puerta. Piénsalo un segundo. Dos niños cargando cajas de muñecos con la cabeza tambaleante del abuelo estafador, llamando a las puertas de un pueblo donde ninguna puerta es del todo segura. En ese recorrido, los gemelos se topan con una anciana coleccionista de muñecas. No es una clienta cualquiera. Es misteriosa, y su deseo no es comprar un cabezón, sino algo mucho más inquietante. Quiere añadir a los gemelos a su colección. La historia, tal como Renzetti y Hirsch la describieron, gira sobre esa amenaza sencilla y antigua, la del coleccionista que no distingue entre un objeto y una persona, que ve a un niño y ve una pieza que le falta a su vitrina. El giro llega cuando se revela lo que la coleccionista ya ha hecho. Uno de sus muñecos no siempre fue un muñeco. Lil Gideon, el pequeño rival de los gemelos, el niño prodigio de voz melosa y ambición enorme, ha sido convertido en una de sus muñecas y guardado entre las demás. La revelación reordena toda la escena.
Los objetos de esa colección dejan de ser adornos y pasan a ser víctimas, y el peligro que corren Dipper y Mabel se vuelve concreto, porque tienen delante la prueba de que la mujer cumple lo que amenaza. El relato termina como suelen terminar las buenas historias de este pueblo. Los gemelos la derrotan y devuelven a Gideon a su forma normal, restaurado, libre de la vitrina. Es una historia completa. Tiene su detonante cómico, su villana, su rehén inesperado y su resolución. Y sin embargo, nunca se convirtió en episodio. Rob Renzetti, que fue productor supervisor de la serie y coautor del diario número 3, la había escrito, y el plan era reciclarla. En lugar de perderse del todo, la historia de la coleccionista iba a reaparecer como una página extra, un contenido exclusivo dentro de ese mismo libro, que extiende el mundo de la serie sobre el papel. La idea que no cupo en la pantalla iba a caber en el libro, salvo que tampoco cupo. Aquí está lo que a mí me parece más revelador de todo el asunto. La página de la coleccionista fue cortada también del libro terminado. El volumen tenía un límite de páginas, como todo libro físico lo tiene, y hubo que decidir qué entraba y qué se quedaba fuera. La decisión fue priorizar la propia historia de Ford, ampliarla, darle más espacio a su relato dentro del diario, que es al fin y al cabo suyo. De modo que esta historia sufrió 2 exclusiones. Primero no fue episodio. Después no fue ni siquiera página. Existió como idea escrita. Viajó de un formato a otro, buscando un hueco, y no encontró ninguno, salvo la memoria de las 2 personas que la contaron en voz alta ante un público una tarde de convención. Para entender por qué ocurren estas cosas, conviene mirar cómo trabajaba la sala de guionistas. Hirsch ha descrito el método con 2 paredes de tarjetas. En una pared había tarjetas de géneros y conceptos de monstruos, criaturas, ideas de amenazas. En la otra pared había tarjetas de personaje, de emociones, de esos golpes internos que un capítulo puede darle a Dipper, o a Mabel, o a Stan. El trabajo consistía en tomar una tarjeta de cada pared y unirlas. Cuando encajaban, nacía un episodio, porque el monstruo tenía debajo una historia emocional que lo sostenía. Cuando no encajaban, cuando había un monstruo divertido pero ninguna emoción a la que atarlo, esa combinación se quedaba coja, y esas parejas que no cuajaban no se tiraban a la basura, se guardaban, y muchas terminaron recicladas en ese diario o en el libro de las leyendas perdidas, en vez de en un capítulo. Esa lógica explica la sensación general que Hirsch describió una vez terminada la serie. Dijo, en efecto, que su cabeza seguía llena de historias, ideas y chistes que nunca habían llegado a la serie por una razón u otra. El libro nació, en parte, precisamente como un desagüe para eso, como una manera de darles a los espectadores algunas de esas ideas sobrantes que no habían tenido sitio en pantalla. El libro no era solo una extensión decorativa del mundo, era el lugar donde iban a parar las cosas que el formato del episodio no había podido contener. Lo que hace singular a esta historia es que ni siquiera ese desagüe la aceptó. Es un chiste de Stan que se convirtió en un cuento de terror sobre Gideon, y que después se quedó sin ningún recipiente, ni televisión ni papel, solo el recuerdo de un panel, y ahora esta narración, describiéndola despacio para ti antes de que te duermas. Hay una fecha que conviene recordar antes que cualquier otra cosa, porque es la que abre esta puerta. El 24 de julio de 2018, la compañía Shout Factory publicó lo que llamaron la serie completa de Gravity Falls, y dentro de esa publicación existía una edición de coleccionista, un juego de 7 discos en Blu-ray que incluía un disco entero dedicado a material nuevo, cosas que nadie había visto emitidas jamás. Es un gesto singular para una serie que ya había terminado, que ya había cerrado su historia. Cerrar una historia y luego abrir una caja con todo lo que quedó fuera de ella son 2 gestos distintos. Uno es para la audiencia que la vio crecer. El otro es para quien quiere entender cómo se construyó, pieza por pieza, decisión por decisión. El corazón de ese disco extra es una bobina de escenas eliminadas que, según se recuerda, dura poco más de 1 hora. Es mucho tiempo.
Es, en la práctica, la duración de varios episodios juntos, solo que hecha de fragmentos que nunca llegaron a existir del todo. Y aquí aparece el detalle que vuelve esta bobina tan peculiar, tan distinta de lo que uno esperaría de un extra de lujo. No se trata de animación pulida, de escenas terminadas con color y movimiento que simplemente se recortaron por tiempo. Lo que se ve es material en bruto, grabaciones de las reuniones en las que el equipo presentaba la historia, las llamadas reuniones de propuesta. El dibujo del storyboard ocupa menos de una cuarta parte de la pantalla. Todo lo demás, el resto del encuadre, muestra una sala en penumbra. Detente en esa imagen, porque dice más de lo que parece. En esa sala apenas iluminada se distingue un teléfono de conferencia, un Polycom, esos aparatos con forma de estrella que se usan para hablar con gente que está lejos. Se ven cuadernos, se ven tazas de café recortadas contra la poca luz, en silueta. No hay glamour en esto. Es el aspecto real del trabajo, la habitación donde alguien dibujó una idea y otros la escucharon, discutieron, aceptaron o descartaron. Ver una escena eliminada de Gravity Falls en este formato no es ver una versión alternativa de la serie. Es ver el momento anterior a que la serie existiera, con el ruido de fondo de la máquina que la producía. Esa bobina no se alimenta de un solo episodio, sino de muchos. El material cortado proviene de 11 episodios o más, un recorrido que atraviesa buena parte de la segunda temporada y llega hasta el final. Están representados Scary Oak, Into the Bunker, The Gulf War, Sock Opera, Seuss and the Real Girl, Society of the Blind Eye, Not What He Seems, A Tale of Two Stands, Roadside Attraction, Dipper and Mabel vs. The Future y las 3 partes de Weirdmageddon. Es, si uno lo piensa despacio, un mapa fantasma de la serie, una versión paralela hecha solo de aquello que se decidió dejar fuera. Cada uno de esos episodios que conocemos tiene, escondida en ese disco, una sombra de lo que pudo haber sido. De todo ese conjunto, hay una escena eliminada que merece atención por sí sola, porque muestra el tipo de crueldad tranquila que la serie a veces rozaba y luego suavizaba. Viene de ese episodio de La sociedad que borra recuerdos. En la escena cortada, Blind Ivan, el líder de esa sociedad, engaña a Lazy Susan justo después de haberle borrado la mente para que done a la organización. Piensa en la mecánica de eso. Le borran la memoria y, en el mismo instante de confusión, en ese vacío donde la persona ya no sabe quién es ni qué acaba de pasar, aprovechan para pedirle dinero. Es un chiste, sí, pero es un chiste que descansa sobre algo genuinamente inquietante: la manipulación de alguien que ya no tiene defensas. Que se cortara dice algo sobre dónde estaba el límite. El segundo gran tesoro de este disco no se mira, se escucha. Alex Hirsch, el creador de la serie, grabó pistas de comentario en audio para los 40 episodios. Los 40, sin excepción, con un promedio cercano a los 22 minutos por pista. Detente a considerar la magnitud de ese esfuerzo. Es una persona sentada frente a su propia obra completa, episodio tras episodio, hablando sobre cada decisión, cada broma, cada elección que tomó a lo largo de años. Es casi una autobiografía dicha en voz alta sobre las imágenes que la provocaron. Para quien escucha esto de noche, hay algo reconfortante en la idea de un creador acompañando su serie hasta el final, explicándola con calma, como quien repasa un álbum de fotos. Y dentro de esa colección de comentarios se escondió una sorpresa. Como extra oculto, Jason Ritter, la voz de Dipper, grabó una segunda pista de comentario, separada, sobre su episodio favorito, Double Dipper, el 7º de la primera temporada. Dura, por lo que se cuenta, poco más de 20 minutos. Piensa en la delicadeza de ese gesto. El actor que dio voz al protagonista eligió un episodio, precisamente aquel en el que Dipper se multiplica en copias de sí mismo, y quiso hablar de él por su cuenta, aparte del creador. Es la clase de detalle que un espectador casual jamás encontrará y que espera, escondido en el disco, a quien lo busque. Pero no todo lo que quedó fuera de Gravity Falls llegó al mundo por la vía ordenada de una edición de coleccionista. Parte de ese material salió por caminos más ásperos, y conviene contarlo con la misma calma.
Mientras se producía la segunda temporada, unas páginas de revisión de storyboard se filtraron y aparecieron publicadas en Tumblr. No era material que el equipo hubiera decidido compartir. Alex Hirsch expresó su molestia en Twitter por esa filtración, y el arte publicado terminó siendo retirado. Hay una tensión aquí que vale la pena observar sin juzgar. Lo que para un fan es un tesoro que quiere ver es, para quien lo hizo, un borrador privado, algo inacabado que no estaba destinado a ojos ajenos todavía. Esa misma tensión tiene otra cara, más generosa, en el caso de una secuencia cortada del arco de Weirdmageddon. En el storyboard original de la segunda parte, la que lleva por título Escape from Reality, había un momento mucho más oscuro de lo que se emitió. Dipper le rompía el cuello a Dippy Fresh y lo mataba, sin más. Dippy Fresh, esa parodia insoportablemente moderna de Dipper que Mabel había fabricado dentro de su burbuja. En la versión final, la cosa no llegaba tan lejos. Pero ese fragmento descartado se hizo público a través de publicaciones en Twitter del propio equipo, incluyendo arte de storyboard que Hirsch subió él mismo más tarde. La diferencia con la filtración es toda la diferencia del mundo. Aquí fue el creador quien decidió mostrar la sombra, quien eligió el momento de abrir esa puerta. Lo violento del contenido convive con la tranquilidad del gesto de compartirlo cuando ya todo había terminado. Y queda una historia más, quizá la más reveladora de todas, sobre lo que significa hacer una serie animada dentro de una gran compañía. En una entrevista de 2017 con The Mary Sue, Alex Hirsch contó algo sobre The Love God, el episodio del Dios del Amor. En la versión original, al fondo del restaurante de Greasy, después de que la poción de amor hiciera su efecto, se veía a dos mujeres mayores besándose. Un detalle pequeño, casi de decorado, dos ancianas en el fondo de un plano. Y sin embargo, ese pequeño detalle desató una negociación larga y agotadora. El área de estándares y prácticas de Disney envió una nota. Según contó Hirsch, la nota calificaba ese beso entre dos ancianas del mismo sexo como algo que, en sustancia, no le parecía apropiado para la audiencia. Y la respuesta de Hirsch fue una sola palabra. Preguntó, en efecto, ¿por qué? Esa única palabra, ese por qué, dejó a los censores sin una justificación real que ofrecer. No supieron responder por escrito, y entonces insistieron en resolverlo por teléfono, en una llamada, en lugar de dejarlo consignado sobre el papel. Piensa en lo que revela ese cambio de formato. Cuando una objeción no resiste ser puesta por escrito, se busca la vía que no deja rastro. Después de aproximadamente 6 conversaciones de ida y vuelta, Disney le dio a Hirsch un ultimátum: cambiar la escena o eliminarla. Y el beso de las dos ancianas terminó cortado antes de la emisión. Nunca llegó a la pantalla en su forma original. Considera el peso de todo esto junto. Un detalle de fondo, dos figuras dibujadas en la esquina de un plano, requirió 6 conversaciones, una nota oficial, una negativa a dejar nada por escrito, y finalmente un ultimátum, para desaparecer. Ese es el tamaño real de las fuerzas que rodeaban cada fotograma de esta serie. Y cuando esas escenas cortadas resurgen años después, en un disco de coleccionista o en un mensaje del propio creador, lo que vuelve con ellas no es solo el dibujo perdido, sino la memoria de todo lo que costó, o no se pudo, dejarlo dentro. Para entender de dónde nacieron las leyendas de un episodio perdido de Gravity Falls, hay que retroceder un poco, hasta antes de que Gravity Falls existiera siquiera como serie terminada. El molde ya estaba fabricado. El 22 de octubre del año 2009, alguien publicó en el tablón /x bordadeinos de 4chan un archivo llamado suicidemouse.avi y lo presentó como un dibujo animado perdido de Mickey Mouse, algo supuestamente antiguo y perturbador que nunca debió verse. No era real, pero la idea que sembró sí lo era, y esa idea resultó ser extraordinariamente contagiosa. La forma consistía en esto: alguien encuentra una cinta que no debería existir, la mira y lo que ve rompe algo. A partir de ahí, el resto se escribiría solo, una y otra vez, durante años. Un formato de miedo, resulta,
puede copiarse como se copia una receta. Unos meses después, el 6 de abril de 2010, apareció en el tablón CX Verobola de otro sitio, 7chan, una historia titulada El suicidio de Squidward, un falso episodio perdido de Bob Esponja. Las enciclopedias que los propios fans construyeron le atribuyen a ese texto haber fundado el subgénero entero, el que más tarde se pegaría a Gravity Falls como una lapa. Y aquí llega el detalle que desnuda todo el mecanismo. El 8 de febrero de 2013, en Reddit, el autor de aquel relato se identificó con el nombre de usuario Suicide Squidward y contó que lo había escrito después de leer, la misma noche, Suicide Mouse y otra historia llamada Dead Bart. Es decir, no inventó nada nuevo. Tomó una plantilla que ya había leído, la aplicó a otro dibujo animado y funcionó. El formato del episodio perdido era, mucho antes de tocar a Gravity Falls, un objeto conocido, imitable, casi industrial en su repetibilidad. Así que cuando Gravity Falls llegó a ser lo bastante querida, lo bastante misteriosa, lo bastante llena de cifrados y de páginas de diario que invitaban a buscar secretos, el molde ya estaba esperando. No hubo que inventar la idea de un episodio prohibido, solo hubo que cambiar el nombre de la serie. Para septiembre de 2014 ya circulaban por internet creepypastas de episodios perdidos de Gravity Falls, y casi todas seguían la misma coreografía. El narrador encuentra un episodio que nunca se emitió, a veces lo compra en eBay, a veces le llega como un disco pirata, un bootleg sin etiqueta oficial. Uno de esos episodios inventados tenía incluso título, Bill Cipher's Revenge, la venganza de Bill Cipher. La pieza que faltaba, la cinta maldita, siempre aparece por un canal marginal, algo comprado a un desconocido, algo que llega por accidente a manos que no lo buscaban del todo. Y una vez que arranca la cinta, el guión se repite con una fidelidad casi aburrida, si uno ya lo ha visto antes. Una de las versiones más copiadas describe un supuesto episodio 0 de la primera temporada, una especie de capítulo anterior al principio. El cielo aparece de un rojo de sangre. Dipper está distorsionado, con los ojos negros y sangre encima. Y el sonido en esa historia reutiliza el tema de Lavender Town, la música de Pueblo Lavanda de los videojuegos Pokémon Red y Green, una melodía que arrastra su propia mitología de rumores. Nada de esto existe. No hay ningún episodio 0, no hay cielo rojo, no hay ese Dipper deformado con los ojos vacíos, no hay esa música robada de otro juego pegada encima de la animación. Es puro tejido de cita. Se toman piezas de terror que ya circulaban, la paleta roja, los ojos oscurecidos, la canción prestada, y se cosen sobre un personaje que la gente quiere, para que el cariño amplifique el susto. El cierre de esas historias es quizá lo más revelador de todo, porque muestra lo bien que sus autores entendían la maquinaria de la credibilidad. Varias de esas pastas de episodio perdido terminan con un mensaje en pantalla que dice, en efecto, que ese episodio de Gravity Falls fue retirado por su contenido sangriento y por ser demasiado aterrador. Suena como un aviso de la cadena. Suena a algo oficial, a una decisión tomada en un despacho de la emisora. Pero es un descargo de responsabilidad falso, escrito dentro de la propia ficción. Nadie retiró nada, porque nunca hubo nada que retirar. El mensaje forma parte del relato, es el último ladrillo de la ilusión. La frase que le dice al lector, esto era tan real que tuvieron que esconderlo. Y funciona, porque juega exactamente con lo que uno quiere creer, que existe una versión secreta, prohibida, más verdadera que la que emitieron. Ahora bien, hay una vuelta de tuerca en esta historia que casi la convierte en una fábula sobre la propia serie. Porque si los fans construyeron falsas filtraciones alrededor de Gravity Falls, el creador de la serie, Alex Hirsch, construyó una de verdad, con sus propias manos, y con una precisión que sus imitadores anónimos habrían envidiado. Ya en plena segunda temporada, una parte del público había acertado. Habían deducido correctamente que quien escribió los diarios era Stanford Pines. Y a Hirsch, en lugar de dejar que ganaran limpiamente, se le ocurrió despistarlos. Dibujó un fotograma falso de animación en el que se ve al viejo McGucket escribiendo en un diario,
Lo preparó para que pareciera una foto filtrada desde la sala de edición de Disney y lo publicó de forma anónima en 4chan. La misma casa, el mismo tablón, casi la misma técnica que los creadores de creepypastas. Solo que aquí el objetivo no era asustar, sino engañar a los que ya habían resuelto el misterio. Fíjate en el cuidado con el que montó el escenario. Para que la filtración pareciera auténtica, Hirsch escribió en su cuenta personal de Twitter 2 palabras: "Fuming right now", furioso ahora mismo, como si acabara de descubrir que una imagen secreta de su serie se había escapado. Y horas después, borró el mensaje. Ese borrado era parte del truco. Un creador enfadado que publica su rabia y luego la retira parece un creador que ha metido la pata, no un creador que está actuando. Con ese pequeño gesto, dejó que la propia comunidad de fans hiciera el trabajo pesado. Ya no necesitaba empujar la mentira. La gente la difundió sola, convencida de haber pillado algo que no debía ver, exactamente el mismo impulso que alimenta cada historia de episodio perdido. El deseo de haber encontrado la pieza prohibida es tan fuerte que se propaga sin ayuda. La verdad solo salió a la luz cuando llegó el momento adecuado dentro de la propia serie. El 27 de octubre, en 2014, se emitió el capítulo de la segunda temporada, titulado, en español, La Sociedad del Ojo Ciego. Y ese capítulo confirmó lo que los fans listos ya sabían, que el autor de los diarios era Ford, no McGucket. Solo entonces Hirsch admitió el engaño, y lo hizo con estilo. Publicó una foto sin recortar de sí mismo posando junto al fotograma falso, el mismo que había hecho pasar por una filtración robada. La imagen que supuestamente se había escapado de un despacho de edición había estado todo el tiempo en sus manos, y él estaba sonriendo al lado. Y todavía había una firma escondida, para quien supiera mirar. El fotograma falso llevaba un código de tiempo en pantalla, 01-12-24. Si tomas esos números y los lees con el cifrado más sencillo que existe, el que asigna a cada letra su posición en el alfabeto, el 1 para la A, el 26 para la Z, esos dígitos deletrean 3 letras, A, L, X. Alex, la abreviatura de Alex. Hirsch había firmado su propia falsificación, escondiendo su nombre dentro de la mentira, igual que la serie escondía cifrados en sus créditos finales. El engaño no solo imitaba el formato de la filtración prohibida, imitaba también los juegos de la propia Gravity Falls y contenía, en letra pequeña, la confesión de quién lo había hecho. Hay algo casi ordenado en todo esto, si uno se aleja lo suficiente. El público inventó episodios perdidos que nunca existieron, con cielos rojos y avisos falsos de censura. El creador inventó una filtración que sí existía como objeto, un dibujo real hecho para mentir, firmado y luego confesado. Los dos jugaban con el mismo instinto, la misma hambre de un secreto oculto detrás de lo que se emite en pantalla. Y Hirsch conocía perfectamente ese hambre, hasta el punto de alimentarla en otros formatos. En 2015 participó en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, respondiendo con la voz de Bill Cipher, en carácter, como si el propio demonio del triángulo contestara a los fans. Cuando alguien le preguntó por sus planes a largo plazo, aquel Bill respondió, con esas palabras exactas, "I'm thinking of bringing back MKUltra. Estoy pensando en traer de vuelta el MK Ultra. Una broma, una máscara, una voz prestada a un personaje, y aún así, otra vez, la misma sensación de estar accediendo a algo que no debería decirse en voz alta". Por eso las leyendas del episodio perdido y prohibido de Gravity Falls nunca fueron reales, y sin embargo se sienten tan reales, porque no nacieron de la serie, nacieron de un molde anterior forjado en tablones anónimos años antes, y se pegaron a Gravity Falls precisamente porque la serie ya invitaba a buscar. Lo prohibido que tanta gente creyó haber encontrado nunca estuvo escondido en un disco pirata ni en un episodio cero. Estuvo, todo el tiempo, en las ganas de encontrarlo. Hay tantas historias que un programa nunca llega a contar. No las escenas cortadas, no los finales alternativos, sino las ideas que mueren antes de nacer del todo, las que existen apenas como una nota escrita a mano, un boceto, una conversación en una sala de guionistas,
que se disuelve en el aire. Gravity Falls tuvo muchas de esas. El equipo de guión, en entrevistas repartidas a lo largo de los años, dejó entrever un cementerio silencioso de tramas descartadas, y esta noche vamos a caminar despacio por él, sin prisa, deteniéndonos en cada tumba pequeña. Empecemos por una que casi se convierte en otra cosa. Antes de que existiera el episodio que conocemos como Double Dipper, hubo una versión temprana con un título distinto, Party Monster. La premisa era esta: Dipper, incapaz de soportar las multitudes, invoca a un monstruo para arruinar la fiesta del tío Stan. En algunos borradores, ese monstruo no era una criatura cualquiera, sino Bill Cipher. Y mira a dónde lleva eso, un Dipper tan molesto por la gente, tan replegado en sí mismo, que estaría dispuesto a llamar a una fuerza destructiva solo para vaciar una habitación. Los guionistas terminaron descartando la idea por dos motivos entrelazados. El primero, que volvía a Dipper demasiado antipático, demasiado difícil de querer. El segundo, más práctico, que sencillamente no lograban hacer que la trama funcionara. Y aquí conviene ser honesto con la escala de la cosa. Según lo que se ha contado, Party Monster no habría pasado de ser una nota rápida en un papel adhesivo. No hubo guión, no hubo animación. Fue una chispa que se apagó antes de prender. Hay algo casi tierno en eso. La mayoría de las historias que imaginamos que pudieron ser ni siquiera llegan a tener cuerpo. Existen del tamaño de un pensamiento, y luego alguien decide, con razón, que ese pensamiento lleva al personaje a un lugar equivocado. La siguiente idea llegó más lejos en la conversación, aunque tampoco se produjo, y es quizá la más peculiar de todas. Hirsch ha contado que los guionistas consideraron un episodio que parodiaba la película Labyrinth, de 1986. En esa versión, unos duendes se llevan a Dipper a un reino de laberintos, y Mabel, que debería correr a rescatarlo, se muestra reacia a hacerlo. La razón es maravillosamente propia de ella. Prefería pasar el tiempo con un personaje inspirado en El Rey de los Duendes, de David Bowie. Imagina el conflicto: el hermano atrapado, esperando ser salvado, mientras su gemela se demora encandilada por una figura de encanto extraño y peligroso. Es una idea que dice mucho sobre Mabel, sobre su capacidad de quedar prendada, sobre la tensión entre su lealtad y sus entusiasmos. El episodio nunca se hizo, y el motivo no tuvo nada que ver con la calidad de la premisa. Los ejecutivos de Disney sintieron que el público infantil, al que iba dirigido el programa, no entendería la referencia a una película de 1986. Una broma demasiado adulta, demasiado anclada en una década que aquellos niños no habían vivido. Y así, un homenaje entero se archivó por una cuestión de generaciones. Pasemos ahora a una idea que estuvo mucho más cerca de existir de verdad, tan cerca que su ausencia se siente distinta. El episodio 15 de la temporada 2 estaba planeado originalmente como una historia centrada en Wendy. Iba a girar en torno a su vida doméstica, a su casa, a su familia, y en el centro de todo había un giro sorprendente. Wendy obtenía, de algún modo, el poder de controlar el clima. Piensa en el personaje que ya conocíamos, esa adolescente serena, distante, dueña de una calma casi meteorológica, y ahora imagínala con el cielo respondiendo a sus estados de ánimo. Era una premisa con potencial real, y no murió en la fase de nota. Llegó cerca de la producción. Pero Alex Hirsch la descartó, y en su lugar escribió el episodio que sí existe, The Last Mabelcorn, para llenar ese hueco de emisión. Lo hizo, según se ha contado, a solas, terminando el guión de reemplazo en 2 días. Detente en esa cifra. 2 días para reconstruir desde cero un episodio de una serie tan cuidadosamente tejida. La historia de Wendy y el clima quedó atrás, no por falta de mérito, sino por una de esas decisiones de última hora que definen la forma final de un programa sin que el espectador llegue a sospecharlo. Y queda una última pieza, distinta de las demás, porque no proviene de una entrevista, sino de un documento. En 2024 se hizo público el Pitch Bible original de la serie, la Biblia de presentación que Alex Hirsch escribió antes de que Gravity Falls existiera como lo conocemos. Dentro de ese documento
vivía una premisa de episodio que nunca se produjo. En ella, Dipper y Mabel encuentran un cofre enterrado que data de 1841. Dentro del cofre está la historia secreta de Quentin Tremblay, descrito como el presidente 8 y medio de los Estados Unidos. Y Dipper, fiel a su naturaleza, se mete en problemas al intentar que el descubrimiento se publique en el periódico local. Lo interesante de esta versión es que el personaje de Tremblay sí sobrevivió, aunque de otra forma, en la serie que llegó a nuestras pantallas. Pero esta puerta de entrada concreta, la del cofre desenterrado y el niño obsesionado con hacer pública una verdad enterrada, se quedó en el papel. Fíjate en el hilo que atraviesa todas estas ideas descartadas. Un Dipper que llama a un monstruo por hastío, un Dipper arrastrado a un laberinto, una Wendy con el clima en las manos, un Dipper que desentierra la historia y trata de gritarla al mundo. Ninguna de ellas se contó, y sin embargo todas nos dicen algo sobre lo que el programa estuvo a punto de ser, sobre los caminos que consideró antes de elegir el suyo. Son historias fantasma, sostenidas apenas por una nota, una entrevista, una Biblia guardada durante años. Y en la quietud de esta noche, existen otra vez, brevemente, solo por haberlas nombrado. Hay algo extraño en que una serie termine y, sin embargo, siga creciendo. Cuando Gravity Falls se emitió por última vez, la historia oficial quedó cerrada, pero el material que nunca llegó a la pantalla no desapareció. Se dispersó y con el tiempo fueron los propios espectadores quienes lo recogieron, lo ordenaron y lo pusieron a la vista, pieza por pieza, hasta construir una especie de segunda serie hecha de todo lo que la primera dejó fuera. Este último capítulo trata de esa labor paciente de recopilación, y de lo que Alex Hirsch ha dicho, ya en la distancia, sobre por qué esas escenas se quedaron en el suelo de la sala de montaje. Buena parte de ese archivo se hizo accesible en 2018, con la edición en Blu-ray de la serie completa. Entre sus extras figura una función titulada sencillamente Deleted Scenes, escenas eliminadas, que dura poco más de 1 hora. Lo interesante es cómo está presentada. No son fragmentos animados y terminados que alguien decidió recortar en el último momento. Son escenas en fase de guión gráfico, mostradas a través de las grabaciones de las reuniones en las que el equipo lanzaba y discutía cada idea. Uno no ve la versión pulida que pudo haber sido. Uno ve el momento anterior, la propuesta viva sobre la mesa, con las voces del equipo alrededor. Es un formato honesto, porque enseña el material tal como existió de verdad, en su estado provisional, antes de que alguien dijera que sí o que no. El mismo cofre incluye un documento aún más extenso, una pieza de casi 2 horas dirigida por Brian Ward y titulada One Crazy Summer, A Look Back at Gravity Falls. Su gesto central es sencillo y muy adecuado para lo que estamos contando. Hirsch abre un trastero, un depósito de almacenaje, y va sacando el material de producción que había quedado guardado allí. Ideas de episodios que se descartaron, ilustraciones, cartas de fans. Mientras revuelve todo eso, conversa con las personas que hicieron la serie con él, entre ellas Jason Ritter, que puso la voz a Dipper, Kristen Schaal, que dio voz a Mabel, y su propia hermana gemela, Ariel Hirsch. Detente un momento en la imagen. El creador de la serie, literalmente, desenterrando lo que no se emitió, rodeado de las manos que lo dibujaron y lo interpretaron. La recopilación deja de ser un acto de arqueología externa y se convierte en un recuerdo compartido. No todo el material perdido esperaba en un trastero, sin embargo, parte de él estaba escondido a plena luz dentro de un libro. En 2016 apareció Gravity Falls Journal 3, y en sus páginas, en las anotaciones que se atribuyen a Dipper, se cuela un detalle que la serie emitida nunca mostró. Después de los sucesos de Double Dipper, aquel episodio de la primera temporada de las copias y la fiesta, Dipper escribe que él y Wendy acabaron bailando juntos esa noche. Es un epílogo diminuto, un bit que se quedó fuera del episodio y solo sobrevive como una frase manuscrita en un cuaderno. Piensa en la clase de espectador que hace falta para encontrar algo así. Alguien que lee cada margen, que trata las anotaciones no como decoración, sino como continuación del relato. Los fans catalogaron ese baile porque entendieron que el libro también era canon,
y que el canon a veces se esconde en un renglón. Esa misma relación entre Dipper y Wendy explica por qué otra escena descartada fue tan comentada una vez que se conoció. En una versión temprana del guión gráfico de Fight Fighters de la primera temporada existe el momento de la ducha de descontaminación, y en esa versión primitiva la incomodidad entre Dipper y Wendy estaba jugada de forma mucho más abierta, más torpe, más expuesta que en la que finalmente se emitió. La versión que llegó a la pantalla suavizó ese filo. Comparar las dos no es un ejercicio ocioso. Enseña una decisión de tono, la de un equipo que decidió que la vergüenza del personaje funcionaba mejor contenida que subrayada, y solo podemos ver esa decisión porque alguien conservó y difundió la versión anterior. Otras escenas cortadas no eran cuestión de tono, sino de estructura, de cuándo se le permite al espectador entender algo. Hay una escena eliminada de La Sociedad del Ojo Ciego, también de la primera temporada, que habría cambiado el ritmo de una de las grandes revelaciones de la serie. En ella, la bata de laboratorio que Zoe se encuentra en el búnker llevaba, según cuentan algunos fans, una etiqueta con el nombre de McGucket y una posible referencia a un proyecto sin identificar del todo. De haberse mantenido, esa etiqueta habría conectado a McGucket con el autor mucho antes de lo que el episodio emitido lo hace. Para un misterio construido con tanto cuidado, ese adelanto lo habría cambiado todo. La serie eligió esperar, retener la pista, dejar que la identidad se revelara a su propio ritmo. La escena cortada es, en cierto modo, una versión alternativa de la serie que corría más deprisa, y catalogarla es catalogar un camino que Gravity Falls decidió no tomar. Incluso el final tuvo su versión extendida y perdida. En una versión eliminada más larga de la secuencia de la burbuja de rareza, en la primera parte de Weirdmageddon, Dipper y Wendy aparecían convertidos en personajes de acción real, interpretados por sus propios actores de voz, Jason Ritter y Linda Cardellini. En esa versión, Dipper reacciona al descubrir que tiene un dedo de más, y Wendy aprueba con entusiasmo su aspecto en el mundo real. Los dos tenían más diálogo que en el breve instante que quedó en la emisión. Es un chiste sobre la frontera entre el dibujo y la carne, y el hecho de que existiera más largo, con los actores mostrándose la cara, dice algo sobre cuánto material se comprimió para que el episodio respirara. Y luego está la categoría distinta, la de lo que no se cayó por ritmo ni por tono, sino porque alguien lo prohibió. En un guión gráfico de The Love God, de la segunda temporada, había un chiste de fondo. Entre las varias parejas alcanzadas por una poción de amor, dos mujeres mayores se enamoraban y se besaban en el restaurante de Greasy. Standards and Practices, la oficina censora de Disney, ordenó cambiar esa escena por una pareja heterosexual, y le dijeron a Hirsch, en esencia, que la escena de las dos ancianas besándose en el restaurante no era apropiada para su audiencia. Según lo que él mismo ha contado, hubo alrededor de 6 conversaciones de ida y vuelta en las que presionó pidiendo una razón, y al no obtenerla, la escena se cortó en lugar de emitirse tal como se había dibujado. Aquí, la recopilación adquiere otro peso. No se está catalogando un descarte creativo, se está guardando la prueba de una censura, y esa es una razón distinta, y más dura, para no olvidar lo que faltó. El propio Hirsch se encargó de que no se olvidara. El 16 de junio de 2022, en el 10º aniversario de la serie, publicó en Twitter un hilo con las notas reales, censuradas en algunos nombres, del área de Standards and Practices de Disney, junto a sus propias respuestas escritas. Lo encabezó diciendo, más o menos, que si alguna vez sentiste curiosidad por las peleas que tuvo con los censores en Gravity Falls, probablemente no debería compartir esto, pero, entre aquellas notas, hay un pequeño catálogo del absurdo. Disney objetó la frase que empezaba diciendo que había una vez un hombre de Kentucky, por miedo a las rimas poco decorosas que el público pudiera completar. Señalaron la palabra crude por una supuesta acepción inapropiada de argot. Advirtieron que usar el nombre Lucifer podía atraer quejas de espectadores religiosos, a lo que Hirsch respondió, con una sencillez desarmante, que el diablo no es real. Ese hilo es, en el fondo,
la culminación de todo este capítulo. Durante años, los fans habían hecho el trabajo de reunir las escenas perdidas desde fuera, leyendo cuadernos, comparando guiones gráficos, viendo extras de Blu-ray. Y entonces la persona con la llave del archivo real decidió abrirlo también y enseñar no solo lo que se cortó, sino la conversación que lo cortó. Lo perdido de Gravity Falls no se perdió del todo. Quedó registrado en los márgenes de un libro, en las cintas de una sala de reuniones, en un trastero abierto ante una cámara y en un hilo publicado un aniversario cualquiera. Y ahí sigue, tranquilo, esperando a quien tenga la paciencia de mirar lo que no se mostró. Y aquí, por fin, el cierre. Y así queda la serie cuando se la mira de cerca, no como un cuento sobre un verano en un pueblo perdido de Oregón, sino como el relato paciente de dos niños que aprenden que crecer significa perder la certeza de que el mundo es sencillo. Todo lo que Gravity Falls esconde bajo su superficie de humor y misterio apunta hacia lo mismo. El diario y sus páginas arrancadas, el hombre que sacrificó 30 años al otro lado de un portal, la máquina que borra recuerdos porque algunos dolores no se pueden sostener despiertos, la profecía que solo se cumple cuando las manos se unen. Cada secreto pesa porque cada secreto habla de lo que cuesta confiar en alguien y de lo que cuesta soltarlo. Queda algo hondo en que la última imagen no sea una batalla ni una revelación, sino una carreta que se aleja por un camino de tierra al final del verano. Dipper y Mabel se marchan del pueblo que los cambió para siempre, y detrás de ellos la cabaña sigue en pie, con sus luces encendidas y sus grietas selladas, guardando en silencio todo lo que aún no ha sido contado. El bosque se cierra sobre el sendero. La niebla vuelve a subir entre los pinos, y en algún lugar, bajo la tierra, una estatua de piedra espera, con la mano extendida y paciente, a que alguien decida tomarla. Si te ha gustado este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.